Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos cada detalle jugoso de vuestras series favoritas. Hoy tenemos un tema que os va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de unos celos de campeonato, de una furia desatada y de una protagonista que sencillamente arrasa. Estoy hablando, claro está, de nuestra querida Ande, y de un ataque de ira que ha dejado a Kerem temblando. Si habéis leído bien, el título lo dice todo: celos descontrolados, Ande arrasa en ataque de ira contra Kerem. Así que si os gusta el chisme, si os encanta ver cómo las emociones explotan en pantalla, quedaos conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, os recuerdo, como siempre, que si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botoncito rojo de suscribir. Así no os perderéis ni un solo vídeo y formaréis parte de nuestra gran familia seriéfila. Ahora sí, agarraos bien a vuestras sillas porque empezamos. Vamos a transportarnos a ese momento crucial, ese instante en el que la tensión en la pareja se acumula hasta un punto de no retorno. Todos sabemos que la relación entre Ande y Kerem ha tenido sus altibajos, sus idas y venidas, sus momentos de pasión y también de conflicto. Pero lo que vimos en este último episodio, o en esta secuencia que tanto ha dado que hablar, supera todo lo anterior. La clave está en esos celos. No hablamos de unos celos leves, de esos que se pueden disimular con una sonrisa o una broma. No, estos son celos profundos, arraigados, que nacen de la inseguridad, del miedo a perder lo que se tiene, o quizás, de una historia pasada que resurge. Y cuando esos celos se desatan en Ande, amigos míos, el mundo se detiene. Hemos visto a Ande en muchas facetas, pero este ataque de ira, esta explosión de emociones, nos muestra una faceta que quizás no conocíamos en su totalidad, o que no habíamos visto con tanta intensidad. Imaginen la escena. El aire está cargado de una electricidad palpable. Kerem, quizás ajeno a la tormenta que se avecina, o tal vez con una leve intuición de lo que está por venir, se encuentra en una situación que para Ande es la gota que colma el vaso. No necesitamos entrar en los detalles específicos de por qué Kerem ha actuado de cierta manera o qué ha sido lo que ha desencadenado la ira de Ande, porque lo fascinante aquí es la reacción misma. Es la forma en que Ande canaliza toda esa frustración, ese dolor, esa rabia, en un torrente de palabras y gestos que dejan a Kerem sin escape. No es una discusión normal, no es un reproche cualquiera. Es un estallido, una liberación catártica de emociones contenidas que salen a la luz con una fuerza arrolladora. ¿Y Kerem, cómo reacciona? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. No es que Kerem sea un personaje débil, en absoluto. Pero enfrentarse a una Ande desatada por los celos es un desafío monumental. Lo hemos visto intentando defenderse, quizás con argumentos lógicos, o con intentos de apaciguar la situación, pero todo parece caer en saco roto. La rabia de Ande es tan intensa, su mirada tan penetrante, sus palabras tan directas y acusatorias, que Kerem se encuentra en una posición de clara desventaja. Se le ve sorprendido, quizás herido por las palabras, y ciertamente abrumado por la magnitud de la escena. No puede controlar la situación, no puede calmarla, y se convierte en el receptor principal de toda esa energía negativa que Ande está liberando. Lo que hace este momento tan impactante es la autenticidad con la que se maneja la situación. Los celos, aunque destructivos, son una emoción humana muy real. Y ver a Ande expresarlos de una manera tan cruda y visceral, sin filtros, es algo que resuena con mucha gente. Muchas veces en la vida real, nos encontramos en situaciones similares donde queremos gritar, donde queremos que la otra persona entienda el dolor que nos causa, pero no encontramos la manera. Ande en esta escena, nos da esa catarsis visual que muchos necesitamos. Es la valentía de mostrarse vulnerable y al mismo tiempo feroz. Es la fuerza que emana de un corazón herido que decide no quedarse callado. Y las palabras que utiliza Ande, esas palabras. Son afiladas como cuchillos, cargadas de dolor, de reproches y de una acusación directa hacia Kerem. No hay medias tintas, no hay eufemismos. Cada palabra está pensada para golpear, para hacerle entender a Kerem el daño que le está causando. Son palabras que salen de lo más profundo de su alma, alimentadas por años de inseguridades, de miedos, y quizás, por experiencias previas que la han marcado. Es una mezcla de amor y resentimiento, de deseo y decepción. La forma en que articula sus quejas, la intensidad con la que las pronuncia, todo contribuye a crear una escena inolvidable. Desde el punto de vista de la actuación, ¿qué decir de Ande? Se luce en este papel.
Transmite una vulnerabilidad palpable en sus ojos, incluso en medio de su furia. Podemos sentir su dolor, su frustración, su desesperación. Su lenguaje corporal, la forma en que se mueve, la tensión en sus hombros, todo grita no puedo más. Y Kerem, aunque esté en el otro lado de la moneda, también tiene su momento. Sus reacciones, sus intentos fallidos de defenderse, la forma en que se ve superado por la situación, todo añade capas a la complejidad de la escena. Es un duelo de emociones, una batalla de voluntades, y ambos actores lo bordan. Este tipo de escenas, aunque dolorosas de ver para los personajes, son las que enriquecen las narrativas. Nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de la comunicación, y cómo los miedos y las inseguridades pueden llevar a situaciones extremas. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo gestionamos nuestros celos y nuestras frustraciones. ¿Alguna vez os habéis sentido así? ¿Alguna vez habéis tenido ganas de explotar de esa manera? Yo creo que todos en algún momento hemos sentido una chispa de esa intensidad. Además, este incidente seguramente tendrá repercusiones importantes en la trama. ¿Cómo se recuperarán de este momento? ¿Será esto el principio del fin para ellos, o un punto de inflexión que les obligará a enfrentar sus problemas de frente? Las consecuencias de esta explosión de ira pueden ser devastadoras, pero también pueden ser el catalizador para un cambio positivo. Quizás Kerem empiece a entender la profundidad del dolor de Ande y decida poner un esfuerzo real en demostrarle su amor y su compromiso. O quizás, solo quizás, esta sea una señal de que sus caminos están destinados a separarse. El futuro de su relación pende de un hilo, y este ataque de ira ha sido, sin duda, uno de los momentos más críticos. Lo que me gusta mucho de estas series turcas es la forma en que exploran las emociones humanas sin tapujos. No tienen miedo de mostrar el lado oscuro de las relaciones, los conflictos, las discusiones. Y en este caso particular, los celos de Ande, aunque descontrolados, nacen de un lugar de profunda inseguridad y, paradójicamente, de un amor muy intenso. Ella teme perder a Kerem, y ese miedo se manifiesta de la peor manera posible. Es un reflejo de la fragilidad que a veces acompaña a los sentimientos más fuertes. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar. ¿Creéis que Kerem realmente entiende la gravedad de lo que ha sucedido? ¿O seguirá por su camino, quizás pensando que Ande ha reaccionado de forma exagerada? La verdad es que la perspectiva de Kerem en esta situación es fundamental para el desarrollo de la historia. Si él es capaz de empatizar con el dolor de Ande y de tomar medidas para reparar el daño, entonces hay esperanza para ellos. Pero si se queda en una postura defensiva, o si minimiza sus sentimientos, entonces las cosas se pondrán aún más complicadas. Analicemos un poco más el comportamiento de Ande. En medio de su ira hay también un grito de ayuda, una súplica para que Kerem la vea, para que entienda su dolor. Sus palabras, aunque hirientes, están impregnadas de un anhelo de ser comprendida y de ser amada de una manera que la haga sentir segura. Es la típica situación donde el amor y el dolor se entrelazan de forma inextricable. Y es precisamente esa dualidad lo que hace que la escena sea tan poderosa y tan humana. En resumen, hemos sido testigos de un torbellino de emociones donde los celos de Ande han desbordado todas las barreras, resultando en un ataque de ira espectacular contra Kerem. Hemos visto cómo su frustración, su dolor y su miedo a perderlo se manifiestan en palabras y gestos que dejan a Kerem sin aliento. Hemos elogiado la impresionante actuación de Ande, que ha logrado transmitir una vulnerabilidad y una fuerza impactantes al mismo tiempo. Y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias de este evento para el futuro de su relación, un futuro que ahora mismo se encuentra en un punto crucial. Este momento sin duda quedará grabado en nuestra memoria como uno de los más intensos y reveladores de su historia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayáis disfrutado desgranando este drama junto conmigo. Ha sido un placer compartir estas emociones y reflexiones con todos vosotros. Ahora me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Os ha parecido justificada la reacción de Ande? ¿Creéis que Kerem merece una segunda oportunidad? ¿Qué creéis que pasará ahora con ellos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis ver más contenido como este, no olvidéis darle un buen like. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos que aman las telenovelas turcas y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos nada.
Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más emociones y más spoilers. Chao, chao.